8 de noviembre de 1944. Laboratorio de Investigación Admiral T. Teddington, Inglaterra. El Dr. James Whitmore coloca una muestra de acero del casco resistente a la presión de un submarino tipo Sydney U-Boat bajo la máquina de ensayo de tracción. La probeta metálica mide 2 pulgadas de largo y media pulgada de ancho, mecanizada con precisión a partir del casco del U-534. Un submarino alemán recuperado intacto después de ser hundido deliberadamente en aguas poco profundas de Dinamarca 3 semanas antes. El U-Boat fue encontrado descansando en el lecho marino a solo 40 pies de profundidad. La tripulación había escapado. Las escotillas estaban abiertas. Las válvulas de inundación se habían abierto deliberadamente para evitar la captura. Los equipos de salvamento británicos lo izaron, lo achicaron y lo remolcaron hasta Inglaterra. Ahora fragmentos de ese casco están en el laboratorio de Whitmore, siendo ensayados hasta su destrucción. Los informes de inteligencia afirman que un U-Boat tipo Sepnew puede sumergirse con seguridad hasta los 200 metros. Los manuales técnicos alemanes capturados en Francia especifican un acero para casco con una resistencia a la tracción suficiente para soportar la presión a esa profundidad. El acero que Whitmore está ensayando debería cumplir fácilmente esas especificaciones. Debería resistir la fuerza aplastante del agua a 200 metros de profundidad. Debería comportarse según el diseño. Whitmore inicia la prueba. La máquina agarra ambos extremos de la probeta de acero y comienza a tirar aplicando fuerza midiendo cuánta tensión puede soportar el metal antes de fallar. Las cifras aparecen en el manómetro subiendo de forma constante. El acero resiste. Luego de pronto a un nivel de tensión equivalente a la presión del agua, a 140 metros de profundidad, la probeta se parte. Fractura limpia, fallo frágil, sin aviso, sin deformación gradual. Solo una falla catastrófica súbita. Whitmore se queda mirando los fragmentos rotos. Esto no debería ser posible. Se supone que la metalurgia alemana es excelente, de las mejores del mundo. El acero debería haber fallado a una presión equivalente a 200 metros, no a 140. Repite el ensayo con otra probeta del mismo submarino. Mismo resultado, fallo al equivalente de 140 metros. Una tercera probeta, el mismo punto de rotura. El patrón es coherente e imposible de ignorar. El acero está fallando a presiones muy por debajo de su capacidad nominal. Hay algo fundamentalmente mal en el acero del casco de los U-Boats. Este descubrimiento explicará uno de los grandes misterios de la batalla del Atlántico. ¿Por qué tantos U-Boats simplemente desaparecieron sin dejar rastro? Sin restos, sin supervivientes, sin evidencia de ataque, solo desaparecidos. Perdidos en aguas profundas. La inteligencia naval ha estado siguiendo estas desapariciones desde 1941. Las cifras son significativas. De los 783 U-Boats perdidos durante la guerra, aproximadamente 200 desaparecieron en circunstancias que sugieren un posible fallo estructural, más que acción enemiga. Submarinos que radiaron su posición y luego guardaron silencio. Barcos operando en zonas sin actividad aliada registrada. Pérdidas en aguas profundas del Atlántico, donde la recuperación y la investigación son imposibles. La explicación oficial alemana siempre ha sido acción enemiga, cargas de profundidad, ataques aéreos, minas. Pero la ubicación y las circunstancias de muchas desapariciones no respaldan esa versión. Las fuerzas británicas y estadounidenses mantienen registros detallados de cada ataque contra U-Boats, posiciones, fechas, horas, armas empleadas, resultados. Cuando los analistas comparan los ataques conocidos con las pérdidas de U-Boats, aparece un vacío. Un número significativo de submarinos perdidos, sin ninguna acción aliada correspondiente en la zona. Sin ataques con cargas de profundidad, sin avistamientos de aviones, sin campos de minas, solo barcos que dejaron de transmitir y nunca regresaron. La suposición hasta ahora ha sido que estos submarinos fueron destruidos por ataques no registrados, o que golpearon minas no cartografiadas, o que sufrieron fallos mecánicos. Pero los resultados de los ensayos de Whitmore sugieren otra posibilidad. Una posibilidad más inquietante que la acción enemiga, que los submarinos fueron destruidos por sus propios cascos,
por un acero incapaz de soportar la presión por un metal, que fallaba de forma catastrófica cuando el submarino se sumergía demasiado profundo. El U-Boot tipo Septem fue el diseño de submarino principal de Alemania durante toda la guerra. Se construyeron 779 unidades entre 1936 y 1945, más que cualquier otra clase de submarino en la historia. El diseño estaba probado era fiable y eficaz. El casco resistente era un vaso de presión cilíndrico hecho de planchas de acero, soldadas de 21 milímetros de grosor en la sección de casco resistente. La especificación del acero era S52, un acero estructural de alta resistencia, ampliamente utilizado en la construcción naval alemana. Según los documentos de ingeniería alemanes, el acero S52 tenía una resistencia a la tracción de 520 megapascales, suficiente para soportar la presión del agua, a profundidades superiores a 250 metros. El diseño del casco incluía un factor de seguridad. La profundidad de prueba se fijaba en 200 metros. La profundidad de aplastamiento, el máximo teórico antes del fallo catastrófico, se calculaba en 280 metros. Los comandantes de submarinos alemanes conocían estas cifras. Sabían que sumergirse por debajo de 200 metros era peligroso. Por debajo de 280 metros era suicida. El barco implosionaría. El casco resistente colapsaría. Todos a bordo morirían al instante. Pero 200 metros se suponía que eran seguros. Se suponía que estaban dentro de los límites de diseño, se suponía que eran una profundidad supervivible. Los resultados de Whitmore indicaban lo contrario. El acero estaba fallando a presiones equivalentes a 140 metros. Eso significaba que la verdadera profundidad de aplastamiento no era 280 metros, sino más bien unos 180 metros. El margen de seguridad había desaparecido. Los submarinos operaban con casi ningún colchón entre la profundidad de prueba y el fallo catastrófico. Cada vez que un U-Boot se lanzaba a 190 metros para escapar de las cargas de profundidad, estaba jugando a la ruleta con un acero que podía fallar sin previo aviso. Cada inmersión profunda era potencialmente la última. Las tripulaciones no tenían manera de saberlo. El acero parecía normal. Se comportaba de manera normal en la mayoría de las condiciones, pero bajo presión extrema en aguas muy profundas, fallaba de forma repentina y completa. Whitmore necesitaba entender por qué. Comenzó un análisis metalúrgico detallado de las muestras de casco del U-534. El primer paso fue examinar la microestructura. Cortó secciones delgadas del acero, las pulió, las atacó con ácido para revelar la estructura de grano, y las examinó con gran aumento. El acero normal presenta una estructura de grano relativamente uniforme. Los cristales individuales de hierro y carbono son pequeños y están distribuidos de manera homogénea. El buen acero tiene granos finos. El acero de mala calidad presenta granos gruesos e irregulares con inclusiones y defectos. El acero del U-Boot mostró problemas significativos. La estructura del grano era gruesa y regular. Había grandes inclusiones de escoria e impurezas. El metal no había sido refinado adecuadamente, no se había procesado con el cuidado necesario. Parecía un acero fabricado con prisa y con un control de calidad insuficiente. Whitmore pasó entonces al análisis químico. Necesitaba conocer la composición exacta, qué elementos estaban presentes y en qué proporciones. El acero estándar C52 contiene hierro, carbono, manganeso, silicio y pequeñas cantidades de otros elementos. Las proporciones son cruciales, demasiado carbono. Vuelve el acero frágil muy poco manganeso, reduce su resistencia. El equilibrio debe ser preciso. Whitmore utilizó un análisis espectroscópico para determinar la composición. Los resultados fueron inmediatamente preocupantes. El contenido de carbono era ligeramente alto, no de forma dramática, pero lo suficiente para aumentar la fragilidad. El manganeso estaba por debajo de lo especificado. El silicio estaba dentro del rango. Pero había otro problema: el acero contenía casi nada de molibdeno. La especificación del acero S52 requería pequeñas cantidades de molibdeno, típicamente alrededor del 0,25%.
El molibdeno es un elemento de aleación crítico en el acero estructural, aumenta la resistencia, mejora la tenacidad y previene la fractura frágil. El acero del U-Boat contenía menos del 0,05% de molibdeno, una quinta parte de lo exigido. No era una desviación menor, era un defecto composicional fundamental. Whitmore comprendió de inmediato lo que estaba viendo. Alemania se estaba quedando sin molibdeno. El metal es relativamente raro y se extrae principalmente en unos pocos lugares del mundo. Antes de la guerra, Alemania importaba molibdeno de Noruega, Canadá y Estados Unidos. Cuando comenzó la guerra, esas rutas de suministro quedaron cortadas. Alemania tenía algunas fuentes nacionales, minas pequeñas, producción limitada, insuficiente para la demanda bélica. El molibdeno era necesario para blindajes, cañones, motores de avión y decenas de aplicaciones críticas. El acero de los cascos de los submarinos competía con todos esos usos por las escasas reservas de molibdeno. Alguien había tomado una decisión: reducir el contenido de molibdeno en el acero de los submarinos para conservar las reservas para otros fines. Habían apostado a que los submarinos podrían operar con acero degradado. Esa apuesta estaba matando a las tripulaciones. La reducción de molibdeno hacía que el acero fuera propenso a la fractura frágil. En condiciones normales, el acero es dúctil. Cuando se somete a tensión, se deforma gradualmente, se dobla antes de romperse. Esa ductilidad es esencial para los cascos de presión, pues permite redistribuir las tensiones y evita fallos catastróficos súbitos. El acero con un contenido insuficiente de molibdeno pierde esa ductilidad y se vuelve quebradizo. Cuando se somete a una tensión más allá de su límite, no se dobla, se rompe como el vidrio. Sin aviso, sin deformación gradual, solo una fractura instantánea. Eso fue lo que ocurrió con los U-Boats que descendían por debajo de su verdadera profundidad de aplastamiento. El acero del casco alcanzaba su límite de tensión. El metal se fracturaba, el submarino implosionaba. El agua entraba a velocidad supersónica, la onda de presión mataba a todos instantáneamente. El barco se hundía hasta el fondo, convertido en restos dispersos. Sin supervivientes, sin señales de socorro, simplemente desaparecidos. Whitmore recopiló sus hallazgos en un informe preliminar fechado el 15 de noviembre de 1944. El documento registraba los resultados de los ensayos de tracción, el análisis metalúrgico y los datos de composición química. Las conclusiones estaban redactadas con cautela, pero eran inequívocas. El análisis del acero del casco del U-534 indica deficiencias significativas en las propiedades del material. La resistencia a la tracción es aproximadamente un 30% inferior a la especificación. El contenido de molibdeno es un 80% inferior a lo requerido. El acero presenta características de fractura frágil bajo tensión. La profundidad real de aplastamiento se estima en 180 metros, significativamente menor que el valor de diseño de 280 metros. Esto sugiere que los U-Boats tipo Sebne, que operan cerca de su profundidad de prueba de 200 metros, corren el riesgo de un fallo catastrófico del casco. El informe fue remitido al almirante Sir Max Horton, comandante en jefe de las fuerzas del Atlántico Occidental. Horton llevaba 4 años combatiendo a los U-Boats y comprendió de inmediato las implicaciones. Si los submarinos alemanes no podían sumergirse con seguridad a 200 metros, eso lo cambiaba todo. Cambiaba la táctica, la estrategia, la manera en que la Marina Real libraba la guerra antisubmarina. Horton convocó una reunión para el 20 de noviembre. Asistieron altos oficiales antisubmarinos, arquitectos navales, metalurgistas y analistas de inteligencia. Whitmore presentó sus hallazgos, mostró los datos de prueba, explicó la metalurgia y describió la deficiencia de molibdeno. La sala quedó en silencio cuando terminó. Luego comenzaron las preguntas. ¿Qué tan seguro está de estos resultados? Muy seguro. Probé múltiples muestras. Los resultados fueron consistentes. Podría tratarse de un caso aislado de un solo submarino posible, pero improbable. La escasez de molibdeno afectaría a toda la producción. ¿Cuántos U-Boats podrían estar afectados? Desconocido.
Depende de cuándo se degradó la calidad del acero, posiblemente cientos. ¿Podemos verificarlo con otros barcos capturados? Sí. Recomiendo analizar muestras de casco de cada U-Boat recuperado. Las implicaciones estratégicas se discutieron durante 2 horas. Si los U-Boats no podían sumergirse con seguridad por debajo de 180 mm, significaba que las cargas de profundidad aliadas ajustadas para detonar a 200 mm los estaban empujando hasta su punto de aplastamiento. Los submarinos no escapaban de los ataques, se estaban sumergiendo en sus propias tumbas. Esto explicaba las misteriosas desapariciones, por qué tantos submarinos se desvanecían en aguas profundas durante los ataques con cargas de profundidad. Los comandantes pensaban que descendían hacia la seguridad, pero en realidad descendían hacia la destrucción. Horton hizo la pregunta clave. ¿Podemos aprovechar esto? ¿Podemos ajustar nuestras tácticas para explotar esta debilidad? Los oficiales antisubmarinos vieron la oportunidad de inmediato. Sí. Si sabemos que los U-Boats no pueden pasar con seguridad de los 180 mm, ajustamos nuestras cargas de profundidad. Para detonar más abajo los obligamos a elegir entre afrontar las explosiones a poca profundidad o hundirse hasta el colapso. De cualquier modo, aumentamos la probabilidad de destruirlos. Horton tomó la decisión. Aplíquese de inmediato. Todas las embarcaciones antisubmarinas recibirán la orden de ajustar las cargas para detonaciones profundas, mínimo 200 metros, 250 cuando sea posible. Oblíguenlos a bajar. Que sus propios cascos hagan nuestro trabajo. La orden fue emitida el 25 de noviembre de 1944, clasificada como secreta distribución limitada, solo para comandantes de guerra antisubmarina. El texto fue cuidadosamente redactado para no revelar la fuente de la información. Nueva directiva táctica para el uso de cargas de profundidad. El análisis sugiere que las detonaciones más profundas aumentan la probabilidad de destrucción de los U-Boats. Ajusten las cargas a la máxima profundidad. Persigan los contactos agresivamente hacia aguas profundas. La orden no mencionaba el acero defectuoso alemán. No mencionaba la deficiencia de molibdeno. No explicaba por qué las cargas profundas funcionaban mejor. Simplemente ordenaba el cambio. Los comandantes obedecieron sin entender el motivo. Los resultados fueron dramáticos e inmediatos. En diciembre de 1944, las pérdidas de U-Boats aumentaron bruscamente, 31 submarinos hundidos. En enero de 1945, 38 más. Las pérdidas no se distribuyeron de manera uniforme, se concentraron en zonas de aguas profundas del Atlántico Norte y del Mar de Noruega, regiones donde los U-Boats podían sumergirse más para escapar. Pero ahora sumergirse más significaba morir. Los comandantes de submarinos alemanes lo notaron. Reportaron ruidos inusuales del casco a gran profundidad. Informaron de barcos que descendieron y nunca regresaron. Relataron haber escuchado implosiones a través de sus hidrófonos. El sonido de un submarino aplastado por la presión es inconfundible, un crujido profundo y prolongado, seguido de silencio. El mando naval alemán atribuyó las pérdidas a la mejora de las tácticas antisubmarinas, aliadas mejor sonar, más aviones, más escoltas. No sospechaban la verdadera causa, no se daban cuenta de que su propio acero estaba fallando. La verdad permaneció oculta porque la evidencia yacía en el fondo del Atlántico. Sin restos que examinar, sin sobrevivientes, que interrogar, solo desapariciones que podían atribuirse a la acción enemiga. La inteligencia británica vigiló cuidadosamente las comunicaciones alemanas, atenta a cualquier indicio de que Alemania comprendiera lo que estaba ocurriendo. No encontraron nada. El secreto se mantuvo. Las fuerzas aliadas continuaron usando las tácticas modificadas de cargas de profundidad hasta el final de la guerra. En mayo de 1945, Alemania se rindió. La flota de U-Boats se rindió. Más de 150 submarinos navegaron hacia puertos aliados y se entregaron. Los ingenieros británicos los examinaron sistemáticamente. Analizaron muestras de acero del casco de docenas de barcos. Encontraron el mismo patrón en los construidos después de mediados de 1943, bajo contenido de molibdeno, estructura de grano grueso, propiedades mecánicas deficientes.
Los construidos antes de 1943 tenían mejor acero, más molibdeno grano, más fino, mayor resistencia. La degradación coincidía con las crecientes carencias de materiales en Alemania. A medida que la guerra avanzaba, la calidad del acero disminuía. Para finales de 1943, los cascos de los submarinos se fabricaban con materiales inadecuados. Los barcos parecían correctos, funcionaban bien en aguas poco profundas, pero en las profundidades eran trampas mortales. Cientos de submarinistas alemanes murieron sin saber por qué. Después de la guerra, el almirantazgo T encargó un estudio exhaustivo. El informe revisó todas las pérdidas de U-boats, comparó las ubicaciones con la profundidad del agua, analizó los registros de bajas alemanas e interrogó a los sobrevivientes. Las conclusiones fueron sobrecogedoras. De los 200 U-boats perdidos en circunstancias que sugerían un posible fallo estructural, aproximadamente 127 se perdieron en aguas profundas tras ataques con cargas de profundidad. Esos barcos probablemente implosionaron debido al colapso del casco y no por daños explosivos directos. El acero no soportó la presión. Las tripulaciones murieron al instante. Si el acero hubiera cumplido las especificaciones, muchos de esos submarinos podrían haber sobrevivido, podrían haber escapado de los ataques, podrían haber traído a sus hombres de vuelta a casa. El informe estimó que el acero defectuoso costó a Alemania entre 127 y 170 submarinos, y entre 1.500 y 2.000 submarinistas muertos, no por armas enemigas, sino por sus propios materiales inadecuados. El informe fue clasificado y permaneció en secreto durante 30 años. Finalmente se publicó en 1975, bajo los procedimientos rutinarios de desclasificación. Para entonces, la mayoría de los participantes ya habían muerto. La información se consideró una curiosidad histórica sin relevancia estratégica, pero explicó uno de los grandes misterios de la guerra: ¿por qué tantos U-boats desaparecieron? ¿Por qué comandantes experimentados con barcos probados simplemente se desvanecieron? ¿Por qué Alemania perdió la batalla del Atlántico, a pesar de tener ventaja tecnológica en diseño submarino? La respuesta era el acero. Acero inadecuado. Acero fabricado sin suficiente molibdeno porque Alemania no podía obtenerlo. Acero que parecía correcto pero fallaba bajo presión. Acero que convertía submarinos en ataúdes. El Dr. James Whitmore continuó trabajando en el Laboratorio de Investigación Admiral T hasta 1962. Analizó docenas de U-boats capturados, documentó la degradación de la calidad del acero, redactó informes técnicos que permanecieron clasificados durante décadas. Nunca habló públicamente de su trabajo. Al jubilarse, aceptó un puesto como profesor de metalurgia en la Universidad de Cambridge. Sus alumnos sabían que había trabajado en investigaciones de guerra, pero desconocían los detalles. Whitmore nunca se los contó. El trabajo era confidencial. Las historias secretas. El conocimiento de que sus descubrimientos habían contribuido a la muerte de más de 1.000 marinos alemanes no era algo de lo que hablara. En 1979, un historiador llamado Dr. Robert Chen investigaba las pérdidas de U-boats para un libro sobre la batalla del Atlántico. Chen tuvo acceso a documentos recientemente desclasificados, encontró referencias al análisis del acero de los cascos realizado por Whitmore y lo contactó. Whitmore, ya de 73 años y completamente retirado, accedió con cierta reticencia. Chen lo visitó una fría tarde de marzo. Se sentaron en el estudio de Whitmore, rodeados de libros sobre metalurgia e historia naval. Chen preguntó por el análisis del acero. Whitmore describió las pruebas, explicó la deficiencia de molibdeno, habló de las implicaciones tácticas. Chen escuchó atentamente y tomó notas. Cuando Whitmore terminó, Chen hizo la pregunta que lo inquietaba. Se sintió culpable al saber que su descubrimiento se utilizó para matar submarinistas. Whitmore guardó silencio durante un largo momento. Luego respondió: «Estábamos en guerra. Ellos intentaban hundir nuestros barcos, matar a nuestros marinos, rendir a Gran Bretaña por hambre. Yo descubrí una debilidad en sus submarinos. Si esa debilidad fue explotada,
Sí murieron marinos alemanes, pero esos mismos submarinos estaban matando a marinos mercantes, aliados todos los días. Jóvenes que se ahogaban en el Atlántico Norte porque los U-boats torpedeaban sus barcos. Las tripulaciones de los U-boats no eran víctimas inocentes, eran combatientes. Si su equipo fallaba, esa era responsabilidad de Alemania, no mía. Hice mi trabajo. Analicé el acero. Informé lo que encontré. Lo que la Marina hiciera con esa información fue su decisión. ¿Me siento culpable? No. Me siento triste. Triste porque cualquiera de ello fuera necesario. Triste porque jóvenes murieron en submarinos que nunca deberían haberse enviado al mar, pero culpable no. Chen incluyó la historia de Whitmore en su libro publicado en 1981, La batalla del Atlántico, tecnología y tragedia. El libro dedicó un capítulo entero al análisis del acero y sus consecuencias. El capítulo se tituló El asesino invisible. Cómo la deficiencia de molibdeno condenó a la flota de U-boats alemana. El libro recibió críticas positivas en revistas académicas y se vendió de forma moderada. La mayoría de sus lectores eran historiadores y entusiastas navales. El público general permaneció ajeno. La historia del acero defectuoso de los U-boats nunca entró en la conciencia popular. La narrativa de la batalla del Atlántico siguió centrada en la tecnología, las tácticas y el valor radar sonar, el descifrado de códigos, las tácticas de convoy, el heroísmo de los marinos mercantes y de las tripulaciones de escolta. Todo cierto, todo importante, pero incompleto. La historia también era sobre el acero, sobre la química, sobre el molibdeno, sobre la incapacidad de Alemania para fabricar materiales adecuados, sobre submarinos que parecían formidables, pero estaban estructuralmente comprometidos, sobre tripulaciones que confiaban en sus barcos, y murieron cuando el metal falló. Esta parte de la historia permaneció oscura, conocida por especialistas y desconocida para el resto. La contribución de Whitmore se reconoció en notas a pie de página y artículos técnicos. Nunca fue celebrada públicamente, ni reconocida oficialmente. No recibió medalla por descubrir la debilidad, ni condecoración por un trabajo que contribuyó a ganar la batalla del Atlántico, solo su salario, su pensión, y la certeza de haber hecho algo significativo. Eso le bastó. Whitmore murió en 1987 a los 81 años. Su obituario en The Times mencionó su trabajo en el laboratorio Admiralty y su carrera docente en Cambridge. No mencionó los U-boats, ni el análisis del acero, ni los cientos de submarinos perdidos por materiales defectuosos. Esa información permaneció enterrada en informes clasificados y estudios históricos oscuros. La perspectiva alemana emergió lentamente en las décadas posteriores a la guerra. Excomandantes de U-boats escribieron memorias en las que describían pérdidas misteriosas, barcos que se desvanecían sin explicación, comandantes que se sumergían a fondo para escapar de las cargas de profundidad y nunca volvían. Durante años, esas pérdidas se atribuyeron a impactos directos de cargas de profundidad, fallos de equipo o errores humanos. La verdad sobre el acero no fue ampliamente conocida en Alemania hasta la década de 1990, cuando documentos británicos se desclasificaron y los investigadores alemanes, al examinar restos de U-boats hallados en el lecho atlántico, confirmaron el patrón. El acero era defectuoso, los submarinos eran inseguros, y las pérdidas previsibles. Un antiguo comandante, el capitán teniente Wolfgang Schmidt, que sobrevivió a la guerra al mando del U-437, escribió sobre el descubrimiento en sus memorias de 1994. Schmidt describió cómo en enero de 1945, durante un ataque con cargas de profundidad, se sumergieron hasta 190 metros y oyó ruidos que nunca antes había escuchado, rechinidos, crujidos, el casco protestando bajo la presión. Ordenó emerger de inmediato. El barco subió y escapó del ataque. Schmidt siempre se preguntó por qué el casco había hecho esos ruidos, por qué su barco parecía al borde del fallo. Al leer el análisis de Whitmore 50 años después, entendió su submarino había estado al borde de la implosión. El acero estaba fallando. A unos pocos metros más el U-437 se habría aplastado.
Schmidt y su tripulación habrían muerto. Sobrevivieron por pura suerte por emerger antes de que el casco colapsara. Schmidt escribió que conocer la verdad fue perturbador, saber que su barco podía haber implosionado en cualquier momento, que él y sus hombres viajaban en una trampa mortal hecha de acero inadecuado, que confiaban sus vidas a un metal que Alemania sabía que era de calidad inferior, pero que usó de todos modos porque no había alternativa mejor. La traición no vino del enemigo, sino de su propia marina, de su propio país, de la decisión de enviar al mar submarinos con cascos incapaces de aguantar las profundidades de servicio previstas. La escasez de molibdeno que condenó el acero de los U-boats formaba parte de la crisis mayor de recursos en Alemania. Para 1943, el país estaba perdiendo acceso a materias primas críticas para la producción bélica. El molibdeno era solo un ejemplo. El cromo para el acero inoxidable escaseaba. El níquel para las placas de blindaje era limitado. El tungsteno para munición perforante era insuficiente. Alemania respondió bajando los estándares de calidad, sustituyendo materiales por otros inferiores, con la esperanza de que los materiales degradados siguieran funcionando. A veces funcionó, otras no. El caso del acero de los U-boats fue uno en que la sustitución salió terriblemente mal. Los cascos de presión de los submarinos requieren acero de alta calidad. No hay sustituto aceptable ni solución eficaz, o el acero soporta la presión o el barco implosiona. Alemania apostó a que reducir el molibdeno no comprometería críticamente la resistencia del casco. La apuesta fracasó, costó submarinos, costó vidas, costó cualquier posibilidad de ganar la batalla del Atlántico. La inteligencia británica conocía las carencias de materiales alemanas. La escasez de molibdeno era conocida, pero inicialmente no se vinculó con la resistencia de los cascos. Esa conexión solo quedó clara cuando Whitmore probó el acero cuando detectó la deficiencia de molibdeno y calculó la reducción de la profundidad de aplastamiento. El descubrimiento transformó un conocimiento abstracto sobre la escasez de recursos en una ventaja táctica concreta, nuevos ajustes en las cargas de profundidad, que empujaron a los U-boats a su propia zona de fallo estructural. Así se ganan las guerras no solo con valor y tácticas, también con química y metalurgia, con entender que un acero con 0,25% de molibdeno puede soportar 280 milímetros de profundidad, pero que un acero con 0,05% de molibdeno falla a 180 metros, y que explotando esa diferencia de 60 milímetros se pueden destruir submarinos enemigos usando sus propios materiales defectuosos. El diseño de los submarinos modernos incorpora las lecciones aprendidas de los fallos de cascos durante la Segunda Guerra Mundial. Los arquitectos navales actuales entienden que el acero del casco de presión debe cumplir especificaciones exactas. El contenido de molibdeno debe ser preciso, la estructura del grano fina y uniforme, las impurezas mínimas, el control de calidad riguroso y las pruebas exhaustivas. Estos estándares existen por desastres como los fallos del acero de los U-boats, porque los ingenieros estudiaron qué salió mal, porque los metalurgistas analizaron por qué el metal falló, porque ese conocimiento se preservó y transmitió. Los submarinos actuales utilizan aleaciones de acero especiales, HI-80, HI-100 aceros de alta resistencia cuidadosamente controlados en su composición. El contenido de molibdeno se especifica con precisión, los procesos de fabricación se supervisan continuamente, cada lote se prueba, cada placa se inspecciona. Los submarinos modernos pueden sumergirse con seguridad a profundidades que habrían aplastado instantáneamente a los barcos de la Segunda Guerra Mundial. Esa capacidad existe porque la metalurgia es correcta, porque el acero cumple las especificaciones, porque nadie se juega la vida usando materiales inferiores. La experiencia alemana con los U-boats demostró que comprometer la calidad del acero del casco equivale a suicidio. Las marinas modernas aprendieron esa lección y la aplican con rigor. Prefieren tener menos submarinos con acero adecuado que más con materiales inadecuados. La cantidad no compensa la calidad cuando un fallo de calidad significa la muerte instantánea de todos a bordo. Ese principio, pagado con la vida de las tripulaciones alemanas de 1944 y 1945,
guía hoy la construcción de submarinos en todo el mundo. El conocimiento fue caro. Cientos de hombres murieron para demostrarlo. Pero una vez demostrado se volvió permanente. Se convirtió en la base de cómo se construyen los submarinos, en la razón por la que las tripulaciones modernas pueden confiar en sus cascos, sumergirse profundo y operar con seguridad. Porque el acero es el correcto, porque el contenido de molibdeno es el adecuado, porque alguien hace mucho tiempo aprendió lo que ocurre cuando se compromete la calidad del material de un casco de presión. Lo aprendió analizando el acero de luz U534, probándolo hasta que falló descubriendo que se rompía a 140 milímetros cuando debía resistir hasta 280. Comprendiendo lo que eso significaba para los submarinos que se sumergían para escapar de las cargas de profundidad, y transformando esa comprensión en órdenes tácticas, en ganar una batalla gracias a la química. Los restos de los U-boats perdidos por fallos del casco yacen dispersos por el fondo del Atlántico. Algunos han sido hallados por equipos de exploración oceánica, otros permanecen sin descubrir, y quizás nunca se encuentren. El océano es vasto, los pecios son pequeños. Hallarlos es difícil. Pero los que se han encontrado cuentan una historia coherente. Muchos muestran evidencias de implosión catastrófica, planchas del casco dobladas hacia adentro, cascos de presión aplastados, estructuras colapsadas. El patrón indica una presión abrumadora y repentina, un fallo instantáneo. Estos barcos no se hundieron lentamente, ni se inundaron poco a poco, fueron aplastados en segundos. En 1993, un buque de prospección británico encontró restos que se cree eran del U-869, a 230 metros de profundidad frente a la costa de Irlanda. El submarino se había perdido en febrero de 1945. Sin supervivientes. Causa desconocida. Los restos mostraban signos evidentes de implosión, el casco de presión aplastado hacia adentro. Cámaras remotas revelaron el característico patrón de pandeo del acero, que falla bajo presión externa. El análisis del lugar y las condiciones del naufragio respaldaron la teoría del colapso del casco, el U-869. Había descendido para escapar de un ataque con cargas de profundidad. El casco falló, el barco implosionó. Todos murieron al instante. Los restos confirmaron lo que el análisis de Whitmore había predicho 60 años antes. El acero no pudo resistir la presión. Se han hecho descubrimientos similares con otros pecios de U-boats, U-672, U-758, U-191. Todos muestran daños de implosión, todos se perdieron en aguas profundas, todos probablemente fallaron por acero del casco inadecuado más que por impactos directos de cargas de profundidad. Los restos son pruebas, testimonio silencioso. Prueba de que el análisis fue correcto. Prueba de que el acero de los submarinos alemanes estaba fatalmente comprometido. Prueba de que cientos de hombres murieron en barcos que nunca debieron zarpar. Las evidencias reposan en el fondo del océano intactas, corroyéndose lentamente, pero aún contando la historia, aún mostrando lo que ocurre cuando se comprometen los materiales de un recipiente de presión, aún demostrando que la metalurgia importa, que la química importa, que el molibdeno importa. Las familias de las tripulaciones de U-boats perdidas por posible fallo de casco nunca lo supieron. Nunca se enteraron de que sus hijos, esposos o padres pudieron haber muerto por acero defectuoso y no por acción enemiga. La Marina alemana nunca reconoció públicamente el problema. La información permaneció clasificada o relegada a informes oscuros. Cuando las familias recibían la notificación de que el submarino de su ser querido se había perdido, la causa se registraba como acción enemiga o desconocida. La posibilidad de un fallo del casco jamás se mencionaba. Algunas familias habrían preferido saberlo, comprender que su ser querido murió por un fallo del equipo y no en combate. Otras habrían reaccionado con más ira al saber que el submarino fue enviado al mar con deficiencias materiales conocidas, que Alemania sacrificó a sus tripulaciones por la escasez de acero, que las muertes eran evitables. La verdad se mantuvo en secreto. Las familias lloraron sin saber. El patrón continúa. Incluso hoy, 80 años después,
Los descendientes de las tripulaciones de U-Boats, en su mayoría desconocen el análisis del acero, ignoran la deficiencia de molibdeno. No saben que su abuelo o bisabuelo pudo haber muerto por una implosión del casco y no por una explosión enemiga. El conocimiento sigue enterrado en informes desclasificados y estudios académicos disponible pero no ampliamente difundido. Conocido por historiadores y especialistas navales, desconocido para el público y para las familias. La historia del acero defectuoso de los U-Boats es importante. Importante para entender cómo se ganan las guerras. Importante para comprender el papel de la ciencia de materiales en los resultados militares. Importante para entender que el valor y la pericia no bastan cuando el equipo falla. Importante para honrar la memoria de los submarinistas que murieron confiando en máquinas que no podían confiar. Pero la historia sigue siendo en su mayoría no contada, olvidada, desconocida, excepto para quienes estudian estas cosas. El Dr. James Whitmore la descubrió en noviembre de 1944. Su hallazgo ayudó a ganar la batalla del Atlántico, a salvar incontables marinos mercantes de los torpedos de los U-Boats, a asegurar que Gran Bretaña sobreviviera hasta la victoria. Pero también significó que más de 1000 submarinistas alemanes murieran por fallos de casco, que no habrían ocurrido si el acero hubiera sido adecuado. Ambas cosas son ciertas. Ambas importan. Ambas forman parte de la historia. La historia de cómo la deficiencia de molibdeno mató submarinos alemanes. De cómo un solo elemento faltante en el acero en la cantidad adecuada marcó la diferencia entre un casco que resistía y uno que fallaba catastróficamente. De cómo la química determinó quién vivía y quién moría en la batalla del Atlántico. De cómo el Dr. James Whitmore lo descubrió. De cómo ese descubrimiento se explotó tácticamente. De cómo los submarinos alemanes se hundieron en sus propias tumbas. De cómo el acero traicionó a los hombres que confiaron en él. De cómo la guerra se ganó en parte gracias a la comprensión de la metalurgia. Esa es la historia. La historia que sigue en su mayoría sin contarse. La historia del asesino invisible, deficiencia de molibdeno, acero quebradizo, submarinos implosionados. La historia que terminó con cientos de hombres en el fondo del Atlántico, aplastados por la presión del agua en cascos que no resistieron, muriendo en máquinas que su propio país sabía inadecuadas, pero aún así envió al mar. Eso fue lo que el Dr. James Whitmore descubrió cuando probó el acero de luz 534. Eso fue lo que significó su informe. Así fue como la ciencia de materiales cambió la guerra. Esa es la historia del acero que falló.